Carta fundacional y segundo aliento. La mayoría de nosotros que nacimos en el siglo XX y estrenamos el siglo XXI, hemos sido testigos de un profundo cambio de épocas. Presenciamos avances tecnológicos impensados y la emergencia de nuevas formas de organización política y social. Partimos en un siglo XX que se inició con la consolidación de la revolución industrial surgida en el siglo anterior, que continuó con dolorosos conflictos globales como las dos guerras mundiales que transformaron el mapa mundial, sobre todo en Europa, con el auge y caída de ideologías totalitarias, que asistió a reivindicaciones sociales profundas como el feminismo y la igualdad de derechos, y a una globalización favorecida por nuevas formas de comunicación. En este contexto convulsionado nace nuestro movimiento en Francia, que en ese momento vivía la invasión fascista que afectó dramáticamente la vida familiar y social, causando inhumanos traumas psicológicos y sociales a toda la población. El padre Henri Caffarel, testigo de estas realidades, recibió la inspiración del Espíritu Santo para vislumbrar los ENS como respuesta a las necesidades de muchos matrimonios cristianos que buscaban profundizar su fe. También responder al llamado de Jesús a ser misionero y apoyarse fraternalmente para seguir el camino de Dios, tomando como guía a nuestra Madre Santísima que encausa este peregrinaje. El movimiento se inició en el año 1939 con la participación de varios matrimonios jóvenes que junto con el padre Caffarel descubrieron los elementos fundamentales de nuestro movimiento. Esto es, la reconciliación del amor de Dios con el amor conyugal, la vocación de la santidad del matrimonio, la ayuda mutua y la alianza del sacramento del sacerdocio con el matrimonial. El padre Caffarel reflexionó en la necesidad de contar con una regla que ordene el movimiento. Producto de esta intuición, nació en 1947 la Carta Fundacional de los Equipos de Nuestra Señora. En esta carta se precisa la organización de los ENS, su razón de ser, la mística y disciplina, la estructura de los equipos y sus reuniones. Esta carta, que define nuestro movimiento, debe ser conocida, estudiada y analizada por todos sus miembros. Solamente así se puede encontrar el espíritu que dirigió a los fundadores y es responsabilidad de todos los miembros el mantener el carisma inicial. Desde este origen del movimiento vino un desarrollo cuantitativo y renovador, no solamente para los ENS, sino también para toda la Iglesia. Producto de este proceso y del crecimiento espiritual de los matrimonios, llegaron dos documentos que aportan un mayor entendimiento a la Carta Fundacional: la Conferencia de Chantilly en 1987 y el Segundo Aliento en 1988. El documento conocido como Segundo Aliento nace con el objetivo de ayudar a los equipos a encontrar nuevos motivos de ánimo y de orientación. En este documento se analiza la situación del movimiento, de la Iglesia y del mundo que surgen después de la primera mitad del siglo XX, recogiendo también las nuevas definiciones y conclusiones del Concilio Vaticano. El Segundo Aliento resalta la importancia de acoger la buena nueva que nos prepara para alcanzar el amor, la felicidad y la santidad a través del sacramento del matrimonio. Manifiesta la importancia de descubrir la presencia de Cristo dentro de la pareja casada y vivir la caridad fraterna con otros hogares. Menciona que, si bien los equipos tienen el objetivo primario de ayudar a la pareja a buscar la santidad, no hay que olvidarse del objetivo misionero que resalta la Iglesia, anunciando los valores del matrimonio cristiano. En este momento, 1987, se inicia el movimiento en el Ecuador,
gracias a la inspiración de 3 parejas y a la guía espiritual del padre Federico Sanfeliu, y que para bendición y ejemplos del movimiento, varias de estas personas siguen con nosotros iluminando el camino de los Zen. Ahora, ya avanzados en el siglo XXI, nos encontramos ante nuevos y desconocidos desafíos como sociedad y por supuesto como matrimonios. Hay cambios profundos en la forma de relacionarnos que, si bien facilitan la comunicación y el acceso a la información, crean una barrera físico muchas veces destructiva. El entramado social, fundamentado en la familia, sufre constantes amenazas. En nombre de la igualdad, se reemplazan los papeles fundamentales del hogar y se crean nuevas formas de familia. Se fomenta el individualismo y la búsqueda del éxito personal aún sobre la pareja. Advierten las consecuencias tanto positivas como negativas de la migración y de la globalización. También, afortunadamente, hay muchos sectores comprometidos con la sostenibilidad y la defensa de la naturaleza. Este desafío de trasladar el mensaje que Jesús nos dejó hace 2000 años a nuestra vida actual nos demanda y compromete a mantenernos firmes en el espíritu de nuestro carisma. Hola queridos amigos, gracias a Ceci y Edwin Andrade, matrimonio responsable del sector A de la región Ecuador Norte, por su excelente introducción a esta plática. Es una alegría compartir este espacio con ustedes para hablar de algo que nos apasiona, los equipos de Nuestra Señora, este hermoso movimiento al cual pertenecemos. Así es. Hoy queremos contarles de manera breve cómo comenzó todo, qué inspiró su carta fundacional y cómo llegó a convertirse en un movimiento internacional que hoy sigue ayudando a miles de matrimonios en su camino hacia Dios. Como ya mencionaron Ceci y Edwin, todo empezó en Francia, en 1938. Exacto, fue en París, en un momento en el que el matrimonio cristiano enfrentaba muchos retos: divorcio, adulterio y una sociedad cada vez más alejada de la fe. Sin embargo, había matrimonios que deseaban vivir una fe profunda, plenamente cristiana, dentro de su vocación matrimonial. Y fue entonces cuando 4 parejas, la más conocida, Madeleine y Gerard Dailly, buscaron al padre Henri Caffarel, un joven sacerdote con un carisma impresionante. Ellos le pidieron algo muy concreto: Padre, enséñenos no solo a ser buenos católicos, sino a vivir nuestra espiritualidad como esposos dentro de nuestro matrimonio. Así, el 25 de febrero de 1939, se reunieron por primera vez en el hogar de los Montramont, en París. A esas primeras reuniones se las llamó Grupos Caffarel. Me imagino la escena, mi amor. 4 parejas sentadas en torno a un sacerdote, compartiendo sus inquietudes y orando juntos. Sin darse cuenta, estaban iniciando algo que transformaría la vida de miles de matrimonios. Efectivamente, el movimiento creció rápidamente y era necesario darle una base común. Por eso, el 8 de diciembre de 1947, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, se promulgó la Carta Fundacional de los Equipos de Nuestra Señora. ¿Y qué decía esta carta, mi amor? En resumen, mucho de lo que seguimos viviendo hoy. Recogía la visión de Caffarel, que el matrimonio es un camino de santidad, no solo una unión afectiva, que los esposos están llamados a que su amor sea una alabanza a Dios y un testimonio para el mundo, y que para lograrlo necesitaban apoyarse mutuamente en equipos, viviendo una espiritualidad conyugal y familiar. Me gusta mucho una frase de la carta que dice: queremos que nuestro amor, santificado por el sacramento del matrimonio, sea una alabanza a Dios y un testimonio para los hombres. Además, la carta estableció prácticas que aún seguimos hoy en día: la reunión mensual con el ágape, la oración en común, el compartir de vida, el estudio de los temas y el deber de sentarse, que es ese diálogo profundo entre esposos sobre su vida de fe y su matrimonio.
¿No te parece que es hermoso pensar en que lo que hacemos en nuestros equipos hoy fue soñado hace casi 80 años por un sacerdote y 4 matrimonios? Y después de esa carta, ¿cómo se consolidó el movimiento? Pues en 1960 el cardenal Feltin, arzobispo de París, aprobó sus estatutos y en 1975 la Santa Sede reconoció oficialmente a los equipos de Nuestra Señora como Asociación Internacional Católica. En 1992, el Consejo Pontificio para los Laicos nos reconoció como Asociación de Fieles de Derecho Pontificio, lo cual fue ratificado finalmente por el Dicasterio para los Laicos y la Familia en el año 2002, fecha en la que obtuvimos nuestra confirmación como Asociación Privada Internacional de Fieles con personalidad jurídica. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso muestra cómo la Iglesia acogió esta propuesta como un verdadero camino de santidad matrimonial. Sí, efectivamente, y a partir de los años 50 el movimiento empezó a expandirse rápidamente, primero en Bélgica, Suiza y Brasil. Luego llegó a Estados Unidos y al Reino Unido y hoy está presente en más de 90 países alrededor del mundo y ya somos más de 70,000 matrimonios comprometidos que los integramos. Y está aquí en Ecuador también, obviamente. Gracias a tantas personas generosas que trajeron el movimiento, los equipos de Nuestra Señora siguen siendo una familia mundial de matrimonios que rezamos, estudiamos y caminamos juntos. Cuando pensamos en esos matrimonios en 1938, nos damos cuenta de que sus inquietudes son las mismas que las nuestras. Vivir la fe en medio de un mundo difícil, criar hijos en la fe y sostener un matrimonio sólido. Por eso, cada vez que nos sentamos en nuestro diálogo conyugal, cada vez que rezamos juntos y compartimos con nuestro equipo, estamos siendo fieles a ese sueño que nació en París hace tantos años. El padre Caffarel decía que los equipos de Nuestra Señora no son un lugar de refugio para matrimonios piadosos, mucha atención con esto, sino una fuerza de choque formada por voluntarios que quieren vivir a fondo el Evangelio en su matrimonio. Así es, y esa sigue siendo nuestra misión, ser testimonio de que Cristo ha salvado el amor y de que el matrimonio cristiano puede ser luz para el mundo. Ahora nos gustaría hablarles de un documento que marcó un antes y un después en la historia de los equipos de Nuestra Señora, el Segundo Aliento, que también fue mencionado por Ceci y Edwin. Así es, este documento fue presentado en Lourdes en 1988 y buscaba algo muy especial, dar un nuevo impulso o un segundo aliento a los equipos para que no se quedaran simplemente repitiendo lo que habían hecho hasta entonces, sino que respondieran con vitalidad a los desafíos de su tiempo y, por supuesto, a los de los nuestros. Pero antes de entrar en el documento en sí, recordemos un poquito la historia. Amor, ¿haces un resumen rapidito, por favor? Por supuesto, siempre lo hago rápido. Ajá. Claro, amor. Como recordarás, en los Saints nacen en 1939 en París, cuando 4 matrimonios buscan al padre Henri Caffarel para que les ayude a vivir su fe como esposos. Y en 1947, con la Carta Fundacional, se establecen los principios básicos: la espiritualidad conyugal, el trabajo en equipo, la oración en común y los puntos concretos de esfuerzo. Y después, en 1976, cuando yo nací, en el documento llamado Complemento de la Carta, se aclaró algo muy importante. Los equipos no son un simple grupo de matrimonios piadosos, son un movimiento de parejas con una misión en la Iglesia, un verdadero fermento de renovación. Exacto. Y todo esto nos lleva a los años 80, cuando la realidad del mundo y de la Iglesia había cambiado mucho. Nuevas generaciones, nuevos desafíos, parejas con otras realidades sociales y económicas. Entonces, en 1988, el equipo responsable internacional, el famoso ERI, se reunió en Lourdes y nació este documento, el Segundo Aliento. Me encanta la imagen. Después de correr o de trabajar mucho, todos necesitamos tomar aire para seguir adelante. Los Zen
también lo necesitaban. Así es. El documento invitaba a renovar el carisma original del padre Henri Caffarel, pero adaptándolo a los nuevos tiempos. Se trataba de ser fieles y creativos a la vez. El padre Caffarel decía: no queremos ser un simple movimiento conservador que mantenga la fe, queremos ser un fermento de renovación. En otras palabras, no se trataba de cambiar la esencia, sino de redescubrirla, de vivirla con más esperanza y vitalidad, para que los matrimonios no vieran en los Zens solo como una ayuda personal, sino como una misión para la Iglesia y el mundo. El documento señalaba que había aspectos del carisma fundador que no se habían desarrollado bien. Mucha atención con esto. El primero, que el amor por sí solo no basta, necesita abnegación, pero una abnegación nacida del amor, que no se había reflexionado lo suficiente sobre la sexualidad en la espiritualidad conyugal, y que el papel de los Zens como movimiento de parejas seguía siendo revolucionario: ayudar a la Iglesia a valorar a la pareja como cumbre de la creación. Hombre y mujer los creó. Qué actual sigue siendo esto. Incluso hoy, hablar de sexualidad vivida como camino de santidad sigue siendo algo profundamente necesario y valiente. El documento también miraba con realismo la situación de la época. Un mundo con individualismo creciente, banalización de la sexualidad y miedo al compromiso, lo que vivimos actualmente. Pero también con búsqueda de autenticidad, deseo de relaciones más profundas y un fuerte deseo de coherencia de vida. Y frente a eso, los Zens eran invitados a dar un testimonio claro. El matrimonio es una buena nueva, es una buena noticia. Buena nueva porque el matrimonio está al servicio del amor. Buena nueva porque el matrimonio está al servicio de la felicidad. Y sobre todo buena nueva porque está al servicio de la santidad. Eso me emociona mucho, la verdad. Decirle al mundo que el matrimonio cristiano no es una carga, sino una verdadera alegría y un camino de santidad. Y además, el documento insistía en que los Zens no debían mirarse solo hacia adentro. La vida de equipo es esencial, sí, pero no es un fin en sí misma. La comunión que vivimos está llamada a convertirse en don para los demás. Y proponía cosas muy concretas: acompañar a equipos de jóvenes, preparar a los novios, caminar con parejas jóvenes casadas y también ser cercanos a parejas en dificultad o incluso divorciados vueltos a casar, aunque no puedan formar parte del movimiento. Preocuparse de los jóvenes que conviven sin llegar al sacramento del matrimonio. Y aunque no podemos incluir a estas parejas en los equipos de Nuestra Señora, debemos pensar en estructuras paralelas al servicio, tal como nuestro apostolado Más Pareja. El documento era muy claro. Los ENS tienen que ser una verdadera respuesta pastoral para la Iglesia, especialmente en el ámbito familiar. Así es. Entonces, mi amor, ¿qué significa para nosotros hoy este documento del segundo aliento? En lo personal creo que significa que no podemos conformarnos con mantenernos en el equipo. Estamos llamados a vivir nuestro matrimonio como una verdadera buena noticia, a crecer en el amor, la felicidad y la santidad. En resumen, a ser testigos primero en nuestras propias familias y luego en el mundo. Así es. María, nuestra Madre, fue presentada en el documento como modelo de escucha y fidelidad. Igual que en Caná, hoy también sigue diciendo: no tienen vino. Y nosotros, como matrimonios de los equipos de Nuestra Señora, estamos llamados a responder llevando el vino del amor, de la esperanza y de la fe a un mundo que lo necesita urgentemente. Que este segundo aliento nos impulse a vivir con alegría y compromiso nuestro camino en los equipos de Nuestra Señora. Amén. Amén.